partir de aquel momento, la situación de Israel fue durísima. Es posible que eso haya sido los pasos de Gog y Magog. Podríamos decir que sí. Porque Israel fue atacado durante todo un año por 7 puntos simultáneos al mismo tiempo. Nadie se puede explicar cómo un país chiquitito de 8 millones de habitantes, rodeado de 4 puntos cardinales por sus enemigos, atacados simultáneamente de 7 puntos diferentes, no lo hayan podido derrotar. En su lugar sucedieron cosas graves. Cuando hacemos un análisis de todos los países que participaron desde el 7 de octubre, nos damos cuenta que son exactamente los países que mencionan Ezequiel 38 y 39. Ahí los menciona con nombre. Ahí menciona Líbano, ahí menciona Siria, ahí menciona Irak, ahí menciona Yemen, ahí menciona inclusive a Turquía y menciona abiertamente y con palabras a Irán. Dice que Irán estará detrás de todo esto, dice la profecía de Ezequiel. Y dice, según se lee todo el capítulo de los pastores que lo han leído muchas veces, dice que ellos pensarán en desaparecer a mi pueblo que ha sido recogido de entre toda la nación. Pero se equivocan, dijo, porque yo pelearé por mi pueblo y yo lo defenderé. En aquel momento fue un momento difícil, porque todas las naciones, no critiquen a la nación, solo 9 naciones en el mundo, 9 nada más, quedaron a favor de Israel. El resto del mundo critica a la nación, se bloquearon contra Israel. En América, solo 2 países votaron por Israel a favor: Estados Unidos y Argentina. El resto de todos los países se unieron, tal como lo había dicho Ezequiel, que todas las naciones se unirán contra mi pueblo. Y Ezequiel dice, y sucederá en aquel día que las naciones se reunirán, y en aquel día yo entraré en pleito con las naciones, porque las naciones repartirán mi tierra a un pueblo que no es mi pueblo. Eso sucedió, oficialmente sucedió, el 10 de mayo del año pasado, cuando las Naciones Unidas en su totalidad votaron para condenar al pueblo de Israel y repartir la tierra de Israel a una nueva nación entre ellos que según ellos se llama Palestina, y reconocieron abiertamente a Palestina como territorio. Y otro, como el presidente de España, fue más lejos, quien gritó la consigna ese día: Palestina desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Ninguno de los medios evangélicos sabe qué significa esa consigna, excepto el que es judío. Esa consigna significa Palestina desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Significa una Palestina pero sin judío, es decir, eliminación total del pueblo judío. Israel jamás nunca va a dejar que eso vuelva a suceder. Así que ahí comenzó esa batalla, y su amigo incondicional, Estados Unidos, se ha mantenido hasta este momento incondicional a la parte de Estados Unidos. Yo creo que eso no es necesariamente de Estados Unidos, sino que es la intervención de Dios. Recuerden que Dios utiliza, y los pastores han predicado, Dios utiliza quien quiere utilizar para cumplir sus objetivos, en este caso para tratar. Como dije en mi camino al falso profeta, Dios utilizó a los pueblos para darle a comer a su profeta, cuando sabe que un judío no puede comer comida de manos de un animal inmundo. Sin embargo, Dios utilizó un animal inmundo para salvar a su profeta. Como digo en mi camino al falso profeta, Dios utilizó al más grande criminal para salvar a su profeta Jeremías, al Nabucodonosor. O sea, Dios utiliza quien tiene que utilizar con tal de guardar a su pueblo.
Estados Unidos en primer lugar, a Inglaterra en segundo lugar, y el tercero, Alemania. ¡Qué increíble! Alemania. Después de la experiencia del holocausto nazi, Alemania se paró desde el año pasado al frente de Estados Unidos y está firme en declarar noche. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, Alemania se va a parar a la par de Israel. Y vamos a pelear a la par de Israel, como lo dijo también Inglaterra anoche. Son las únicas naciones. Porque el resto de Europa se volvió contra Israel. Pero esta situación que yo vamos a adelantar, que comienza precisamente ese 7 de octubre del 2023, se extendió todo el 2024. Aquí en el mes de julio del año pasado, abiertamente dijo el presidente Erdogan que está listo en el momento preciso para atacar también a Israel y eliminar a Israel. Si te hace cuenta, automáticamente Turquía aparece mencionada en Ezequiel 38 y 39 como una de las naciones que va a entrar contra Israel. Rompió relaciones diplomáticas desde el 7 de octubre con Israel. Impresionantemente, Ezequiel 38 menciona a todos los pueblos que se unirán contra Israel en esa guerra de Gog y Magog. Y entre ellos menciona, dice, a los mercaderes de Tarsis. La palabra Tarsis en hebreo viene de la palabra tartazo. La palabra tartazo viene de los padres fundadores de una nación en Europa que se llama España, separada en hebreo. La traducción en hebreo dice, y los pueblos vasallos de separar España, los pueblos vasallos de separar se unirán contra el pueblo de Israel. ¿Cuáles son los países vasallos de separar? O sea, que fundó España, ¿cuáles son los países? Díganme. A ver, el que me diga aquí, el superintendente territorial lo voy a invitar a comer. A ver, ¿cuáles son todos los países que fundó España? Dígame. Toda América. ¿Qué dice la profecía? Que todos los países de América, en cierta forma, digamos que un cambio más moderno, descendientes de España, se unirán contra el pueblo de Israel. El 10 de mayo del año pasado, ¿cuáles naciones de todo América Latina se unieron para apoyar a Israel? ¿Cuál? Una nada más. Argentina. A partir de aquel momento empezó a faltar todo América Latina en contra de Israel. Proféticamente cumplido la palabra. Y todos los pueblos de separado se unirán contra el pueblo de Israel en aquel día. Por eso yo estaré indignado con la nación. Mire todo lo que está pasando en el mundo, todo lo que está pasando en el mundo, de todo el mundo. Y reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo, Israel, mi heredad, el cual ellas esparcieron en las naciones. ¿Qué dicen? Y repartieron. En hebreo dice que repartieron mi tierra a un pueblo que no es mi pueblo. ¿Sabían ustedes que el pueblo palestino no adora al Dios de la Biblia? ¿Sabían ustedes que el pueblo palestino adora a otro Dios que se llama Alá, y que significa el Dios del suicidio o el Dios de la muerte? ¿Qué dice la profecía? Y repartirá, dice, mi tierra a un pueblo que no es mi pueblo. Y ahí entró este conflicto. Eso sucedió exactamente ese 10 de
Y en este momento, las redes sociales dominan a los seres humanos. Aquí está profetizada eso. Dice, tres espíritus en forma de rana. Y salieron a todas las naciones para levantarlas contra mi pueblo. ¿Qué es lo que se utiliza en este momento? ¿Sabían ustedes quiénes son realmente los dueños de las redes sociales? ¿Saben ustedes quiénes son? La élite, o los del nuevo orden mundial, o los que hablan del Kingdom Now, el reino ahora. Están instalando un nuevo reino para que el hijo de Luciferito reine sobre la tierra. Ellos manejan muy distinto las redes sociales. Nunca olvido esta palabra de uno de nuestros científicos cuando estábamos en la pandemia, que siempre me llamaba. Él es uno de los científicos que participó en la elaboración de la vacuna. Él es un afroamericano, habla 5 idiomas, es 100% no solamente evangélico, sino 100% pro-rap de la iglesia. Siempre, constantemente me llama, siempre me dice, Antonio, no te preocupes por la vacuna, preocúpate por los youtubers que van a salir y que lo van a hacer viral. No olvides de quiénes son los dueños de las redes sociales. Esos tres espíritus levantaron a toda la nación contra el pueblo de Israel. Y a partir del año pasado, en toda las universidades de Estados Unidos, los estudiantes, los jóvenes, Estados Unidos, toda América Latina, incluyendo México, los estudiantes se levantaron, no solamente para condenar públicamente a Israel, sino para pedir que desapareciera Israel del mapa en su concilio. Quemaban la bandera de Israel, los estudiantes de toda la nación, y gritaban la consigna Palestina desde el Jordán hasta el Mediterráneo. El año pasado, sucedió también desde el año pasado que vinieron, yo fui a la conferencia de Nueva York, a dar una conferencia de una de las iglesias más grandes de Nueva York. Y vino miembros de la comunidad judía, entre ellos una joven judía que tiene su bebito, que está hoy en día en la Sofía. Es una judía mexicana que estaba en uno de los equipos. Ella viene con muchos miembros de la comunidad judía de Brooklyn y ha venido las 2 veces que ha estado en Nueva York. Ella me dijo, esta joven judía mexicana, me dijo, Antonio, estábamos nosotros escuchando disparos, pero pensábamos que era celebración. De momento, dijo, empezamos a escuchar gritos en nuestra vecindad. Y en aquel momento me dijo Antonio, nosotros pensábamos que era nuestro vecino. E íbamos a abrir la puerta, digo, cuando mi suegra desde Jerusalén me está texteando y me dijo, no abras la puerta, son terroristas. En ese momento, dijo, agarré a mi esposo, todo el resto, y dijo, ya tuve la oportunidad de hablarle de Jesús Nazareno, que era el único que nos iba a proteger, y les hablé, y nos reunimos, y nos arrodillamos aquí, para, en el nombre de Jesús, me dijo, para que el Señor nos guardara, y después de tanto tocar y hablar con la se fue, y así nos salvamos nosotros. Fuimos la única casa en alrededor de nosotros que no nos mataron. Pero aquí con ellos vinieron, que es el año pasado, jóvenes judíos. Y ellos allí delante de los pastores y todos hablaron ahí del tocado de Antonio. Nos escupen en la cama, en la universidad, en las escuelas. Aquí en Nueva York nos escupen en la cama. Negrito, altos, hispanos, no se escupe de la cara. Nos hablan de la de Los Ángeles vinieron jóvenes de la comunidad judía, de la iglesia, y me dijeron, hola,
En la capital me recogieron una de las personas grandotas, uno de los grandotes, que son judíos de aquí. Este es el gobierno ahorita que más judíos tienen. Sabían ustedes aquí en el México. Me mandaron a traer para aclarar a ellos. Y aquí pusieron vestidos, jovencitos de la comunidad judía, de distintos de edad. Los jóvenes pidieron que dijeran todo. Así es lo que en la forma de los escupen en la cara. Querido, porque si es esa posición un poco por causa. Esa es la situación. Pero nunca la tenemos que sacar porque el atacado de 7 puntos. ¿Cómo sobrevivió Israel? Lea Ezequiel 38-39. Y va a ver cómo Dios le da la victoria, pero habla de fuego cuando empezamos. Dios te prepara fuego. Lo vamos a ver ahora cómo Israel se detiene. Algo extraordinario. Esta será la manifestación de los estudiantes. Ese joven que usted ve ahí, impresionante, liderando todas las manifestaciones de Nueva York, aparecía en Nueva York y de momento aparecía en Austin, Texas, en Los Ángeles. Pero ¿quién era él? Un estudiante palestino que ni siquiera es ciudadano americano, sino que tenía visa de estudiante. Ahora entiende por qué el presidente Donald Trump cuando entra dice, ¿sabe qué? Todo a todos se les quita la visa. Y a él en este momento está en la cárcel. ¿Cómo era posible que uno que no es ciudadano americano liderara todas las manifestaciones contra Israel y quemaban simultáneamente dos banderas, la de Israel y la de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos? Y llega Donald Trump y sabe que todos ellos no son estudiantes, son activistas contra Israel y no los vamos a tolerar. Y ese fue el espíritu que estamos viendo en eso. España lanza su ofensiva contra Israel a favor de los palestinos. Mientras que en Ucrania la situación está sumamente delicada, que los ataques están llamados. Y aquí es cuando Israel comienza la ofensiva final. Líbano, el año pasado, Israel lanzó un ataque mortífero contra los de Hezbollah. Fue impresionante el fuego. Ahí se titula la ofensiva. Los servicios de inteligencia israelíes detectaron que los terroristas, los cabecillas, 350, se reunían en un edificio donde había puros civiles y debajo estaban los famosos búnkeres. Desde aquí, ellos eran el cerebro para todos los miles de misiles que lanzaban contra el pueblo de Israel. Desde aquí ellos daban órdenes. Israel se da cuenta que utilizaban los teléfonos celulares, la bendición que Dios da a Israel. Se da cuenta que utilizan los teléfonos celulares de Israel de una manera impresionante, intercepta todos los teléfonos celulares de ellos. Automáticamente ellos se dan cuenta que los judíos los están escuchando. Así que cambian de estrategia y deciden comprar. ¿Se acuerdan todos los otros que están aquí? Que en el 2010 todavía utilizábamos el famoso Piper, ¿se acuerdan? El Piper. Cuando existía el texto. Y ellos deciden, los terroristas, comprar Piper. Esto va a ser de película porque va a salir en Hollywood. Porque ni Estados Unidos imaginó esa inteligencia. Rápidamente los servicios de inteligencia israelí se dan cuenta que van a comprar Piper. Hacen toda la red. De alguna manera yo no sé cómo. Hablan con la fábrica del Piper y arreglan para que le vendan los Piper a todos los terroristas. Pero los Piper ya venían controlados por Israel. Y en un solo día, aquellos Piper el año pasado explotaron y mueren los 350 cabecillas de Hezbollah. Ese fue un golpe de inteligencia
fuego cayó en Líbano, así lo llamaron ellos. Después de matar a 450, entró la versión nueva. Desmató más de sus comunantes, dio todo el mundo con poderosos fuegos del cielo. ¿Cómo le hubiera llamado a usted si hubiera estado 2500 años atrás? A esos aviones disparando a sus poderosos proyectiles. Fuego del cielo.